Hoy vamos a hablar de Cónclave, la película protagonizada por Ralph Fiennes, que trata el tema del cónclave para la elección papal después del fallecimiento del anterior papa. Es una trama política entre los diferentes planteamientos dentro de la iglesia y que responde también a los cambios políticos que hay en el mundo real. El protagonista, al que interpreta Ralph Fiennes, es el cardenal Lawrence, encargado de llevar a cabo el cónclave para realizar la elección papal. Durante dicho cónclave tiene lugar una trama política religiosa en la que los diferentes cardenales optan al papado. Hay un choque entre nuevas ideas o conservadurismo, choque contra la modernidad y regreso a papados anteriores, y reivindicaciones católicas respecto a otras religiones. Esta película busca abrir melones para que se hable de los diferentes elementos tabú y que nos preguntemos acerca de la religión. El cardenal Lawrence y el resto de los cardenales de su círculo buscan encontrar el mejor candidato para el puesto de Santo Padre, de entre los candidatos elegibles. Para ello se investiga la actuación de los principales candidatos de diversas partes del mundo. Uno de ellos, el italiano Tedesco, no tiene ningún muerto en el armario, pero su postura conservadora le sitúa como una especie de enemigo a evitar para la elección. No es el único conservador entre los candidatos, pero la disyuntiva está en que hay otros más continuistas o progresistas, que o bien han tenido un hijo, o bien han sido despojados del cargo por el papa anterior sin que se supiera, o bien, como en el caso del cardenal Bellini, interpretado por Stanley Tucci, al principio es bueno y humilde, pero posteriormente, cuando no tiene tan claro que vaya a ser elegido, se enemista con su compañero y se corrompe con el poder. Paralelamente a esto, Lawrence debe hacer frente a su falta de fe. El propio cardenal que hace el cónclave, con sus palabras, va consiguiendo votos para su causa, pese a que rechaza cualquier título, y está pensando en renunciar al cargo y colgar los hábitos. La película comenta y relativiza sobre la elección de curas conservadores, y teniendo en cuenta los antecedentes, no sería tan mala idea que Tedesco apareciese como papa, ya que ha habido incluso un papa filo levantador de manos, que supuestamente sería Pío XII por lo que he podido encontrar, aunque no estoy seguro. No tengo mucha idea de esto, pero búsqueda de Google mediante parece que se sabía ciertas cosas que estaban pasando en el país de levantadores de brazos. El caso es que la película, sin dar nombres, señala que tampoco sería el peor papa de la historia, lo cual tiene sentido porque ha habido algunos que telita, fruto más que nada porque los estados papales eran un estado político, además de religioso, donde la política era casi más importante que la religión. También encontramos otros que vendían dispensas papales, cargos y demás, por lo que se invalida su candidatura para ser papa. También encontramos otros que vendían dispensas papales, cargos y demás cosas, por lo que esto entraría dentro de la simonía. Y dentro de la iglesia está prohibida porque es un tipo de corrupción, lo que invalida su candidatura para ser papa, además de que parece que el papa le habría destituido a enterarse antes de morir. Esto abre el melón de los malos usos y clientelismo dentro de la iglesia. Posteriormente otros cardenales pierden la oportunidad de ser papa debido a que se descubre que habían tenido un hijo en África, lo cual abre el melón también del celibato y los votos dentro de la iglesia. Además, personalmente creo que el hecho de tener un hijo no debería ser un problema. Se da a entender como que no se hace cargo de su hijo, por lo que eso sí sería un problema. Aunque por otra parte también tengo la duda de si un sacerdote con la posibilidad de formar una familia y tener relaciones sería adecuado para el puesto, porque se supone que un sacerdote es quien dirige el rebaño, y si hablamos de tentaciones de la carne, a algún cura se le habrá ido de las manos lo del celibato. Así que encontrar el punto medio es complicado, aunque creo que debería permitirse analizar cada caso. Aunque por otra parte mi idea del hombre virtuoso se cae un poco cuando ves que los curas se ponen a fumar en la película, o se trata del tema de los abusos dentro de la iglesia, así que bueno, tan virtuosos no tienen por qué ser. Además está el melón de la fe de Lawrence. Posiblemente sea uno de los más indicados para el papado, por su forma de entender las cosas, la búsqueda de la verdad y los intentos por elegir al mejor rechazándose a sí mismo para el cargo pese a los apoyos que va consiguiendo. Este melón es bastante importante porque habla sobre la pérdida de la fe, las dudas y los momentos de flaqueo en planteamientos que han acompañado a la persona toda la vida. Naturaliza un hecho importante y que siempre podemos encontrarnos cómodos en un entorno de esas características y comulgar con elementos que se defienden. La fe es individual de cada uno y no siempre es estable. Los valores y creencias son importantes para cada persona e incluso para la salud, y por tanto cuando Lawrence descubre que su fe se desmorona, sufre internamente. Por otra parte también se nos habla de la corrupción por el poder de Bellini, que pese a tener una base buena, acaba creyendo más el cargo por el poder que ello conlleva que la posibilidad de reformar la iglesia, y que debido a esto en un punto se distancia de Lawrence. Me ha recordado bastante un poquito a Boromir, porque con buenas intenciones acaba corrompiéndose con el poder del anillo. El anillo sería el papado, y pese a querer salvar a Gondor, que es la iglesia, acaba cayendo en esa especie de lado oscuro. Cuando Bellini se enfrenta a la idea, su esquema mental se rompe al darse cuenta de lo que estaba pasando realmente, y haciendo un ejercicio de autocomprensión y entendimiento. Ambos tienen muy buenos diálogos en este punto, e incluso se reconoce que pese a todo, sí que habían pensado un nombre para un posible papado. Al final de la trama ocurre un atentado, esto genera que se detenga la elección por seguridad, y se plantea la posibilidad de abrir el cónclave y poder auxiliar a la gente que está afectada. Lo importante de esto es que, si no recuerdo mal, no se menciona la autoridad del atentado, pero realmente no creo que sea necesario.
El cura conservador, el cardenal Tedesco, hace un discurso para hacer grande la Iglesia Católica, otra vez, y finalmente el protagonismo cae en el cardenal Benítez, que hace un discurso sosegado, profundo y conciliador producto de su estancia en un territorio bélico, y las dificultades de ser cristiano en algunos lugares. Este hecho es fundamental para acabar con la elección final. El problema que veo en esta parte es que para ser un conflicto ideológico y político, más que religioso, que también, y que Tedesco está a solo 3 doritos de declarar una nueva cruzada, la conversión política y el derrocamiento del discurso ideológico de Tedesco, y por tanto del ala más conservadora de la Iglesia, es espontáneo. Ese ala que se dibuja como villanos en la película, como el mal a evitar, no tiene ninguna consistencia a la hora de defender sus ideales. Ese momento evangelizador, nunca mejor dicho, está muy acelerado. No se ha confrontado realmente la opinión de Tedesco en ningún caso. Es más, la película le presenta todo en bandeja de plata para ser elegido. Todos y cada uno de los candidatos tienen algo por lo que no pueden, o no quieren, o no van a ser elegidos. Incluso Lorenz, por su falta de fe, Bellini por su falta de votos, y su incipiente hambre de poder. Otros directamente no pueden ser elegidos por escándalos e incluso delitos. Todo está para que él sea un nuevo papa, aunque la película te deja caer la virtud de Benítez en todo momento. Pero solo hace falta un discurso, perfecto discurso si me preguntan, para apaciguar no solamente la ideología de Tedesco, sino también su ira por el reciente atentado que acaba de producirse. Tengo que decir que el final en cuanto a cuál va a ser el nuevo papa electo es muy predecible, eligiendo a Cardenal Benítez, un cardenal humilde en territorio muy complejo, que llega con el beneplácito de un permiso papal secreto, que nadie conocía. Lo que no es para nada previsible es el secreto que oculta el nuevo papa, que pasará a llamarse Inocencio. El secreto que hay detrás de este nuevo papa y que se suma al resto de cardenales que ocultaban secretos problemáticos o actitudes difíciles y que por tanto humaniza al personaje al equipararlo al resto y despojarle de ese aura que presentaba como el candidato perfecto y puro, no es realmente comparable con el resto de casos, pero es aún peor a nivel dogmático o religioso. Como ya hemos dicho, esta obra busca hablar de temas incómodos, tabús y dogmas religiosos de la Iglesia Católica. El mayor protagonismo en este aspecto se lo lleva a la reflexión que se realiza por el nombramiento del nuevo Papa Inocencio. La investigación inicial sobre Benítez se había aparcado, pero parecía que tenía algún tipo de problema de salud y que por eso tendría que haber ido a Suiza. Sin embargo, Benítez le dice al cardenal Lorenz que no había ido al hospital suizo. Finalmente se descubre que la razón por la que iba a ir era para someterse a una cirugía que, si no me equivoco, era una histerectomía laparoscópica. Básicamente creo que tenía útero, ovarios o ambos simultáneamente, y esa cirugía iba a solucionar el problema. De esa nueva realidad afirma que fue consciente tras muchos años, y que no se había dado cuenta hasta ya bien adulto. Esto le supone a Lorenz una crisis que al final decide solucionar haciendo caso omiso, y permite que el nuevo papado pueda iniciarse sin ningún tipo de problema. Es fundamental en este punto la defensa que hace Benítez de sí mismo, sobre lo que él no considera un problema. Además habla en términos similares a si Dios me hizo así, ¿cuál es el problema? Dios no puede haberse equivocado. O algo parecido, porque todo esto es de memoria. Lo cual es un planteamiento muy interesante y que choca en muchos aspectos con lo religioso. Históricamente se ha tratado cualquier divergencia de normalidad como algo pecaminoso o similar, y ese planteamiento reivindica esa divergencia de normalidad como algo natural. Además te abre un melonazo, y es que si el nuevo papa tiene ovarios o útero, ¿cuál sería el problema de permitir a sacerdocio a mujeres o incluso el papado? Y sacerdocio es algo que no se permite a mujeres reduciéndolas a monjas, que no es en sí mismo malo ni deshonroso, pero la película las dibuja muy de subordinadas a los cardenales. Esta parte creo que no es así en el protestantismo, tanto de mujeres sacerdotes como el tema de la posible forma de familia. No soy teólogo, así que mi análisis de esto no va a ir mucho más allá. Por lo tanto, estás tocando directamente con esa dominancia del hombre en ese sentido, e incluso con la propia definición de hombre, ya que habla incluso de que sus cromosomas serían XX. Por lo que no es extrañar que Lorenz se quede en shock, pero sabe ver más allá de sus posibles prejuicios y dogmas de la fe y de la iglesia, y al final se procede con normalidad manteniendo el secreto. Lo cual podría incluso en términos sobreanalíticos ser contraproducente con la propia película, porque por un lado se normaliza, pero por otro lado se oculta. En fin, tampoco se va a cambiar de la noche a la mañana una institución de 2000 años. Cónclave, por tanto, es una película que ilustra perfectamente las dos caras de la iglesia, que reflexiona sobre lo importante. Si no recuerdo mal, en la película Ángeles y Demonios, también hay algo parecido a una elección papal, y se habla de elección por adoración, y creo que es algo que ocurre en esta película al final cuando se elige a Benítez, porque todos están perfectamente en sintonía para que sea elegido. No creo que haya muchos votos en contra. Y es justo después de un discurso y un momento muy tenso. Cónclave, por tanto, es una película que ilustra perfectamente las dos caras de la iglesia, que reflexiona sobre diferentes temas muy interesantes en relación con el catolicismo y las creencias, y me gusta porque abre melones importantes. Además, todo esto está combinada con una buena trama política y religiosa. El final es predecible, lo cual no tiene que ser malo, pero sí muy acelerado en su resolución. Si la película se hubiese alargado más, creo que no hubiese sido ningún problema, sino una virtud, porque hasta el final no se hizo nada pesada.
te envuelve en esa trama de la elección papal y se hace muy amena. Muy buena película si me preguntan. Además, estoy grabando este audio domingo, día de los Oscar, y posiblemente se pueda llevar algún premio. Espero que sí, porque la película me parece muy buena. Además se llevó un BAFTA, si no me equivoco, la mejor película, hace unos días o unas semanas. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.